una ciudad decide perforar el vientre de un río apodado el Dolor de China, famoso por haber causado las peores inundaciones de la historia humana, solo para conectar dos orillas separadas por el caos del agua. En el corazón de China, donde más de 9 millones de personas necesitaban una solución que desafiara la lógica y los límites de la ingeniería moderna. Motivación y contexto del proyecto en Jinan. ¿Por qué una ciudad tomaría la decisión de perforar bajo uno de los ríos más temidos del mundo en lugar de simplemente construir otro puente? La respuesta no está únicamente en el terreno ni en los recursos, sino en la historia viva de un país que aprendió a respetar la fuerza de la naturaleza. En el corazón de China, donde el río amarillo divide con fuerza la ciudad de Jinan, surgió una necesidad que no podía esperar: unir dos mitades de una metrópoli que crece a un ritmo imparable. Allí, entre estadísticas de densidad poblacional, estudios de ingeniería y advertencias geológicas, nació la idea que transformaría la movilidad urbana y pasaría a la historia como una de las hazañas constructivas más audaces del país asiático. Jinan, capital de la provincia de Shandong, es hogar de más de 9 millones de habitantes y se espera que esa cifra continúe aumentando con el paso de los años. El río amarillo, aunque majestuoso, representa más una barrera que un recurso. Históricamente, este río no solo ha moldeado el paisaje, sino que también ha protagonizado tragedias humanas, desbordamientos y destrucciones masivas. Por esa razón, los chinos no lo ven únicamente como una maravilla natural, sino también como una fuerza peligrosa. De hecho, se le conoce como el Dolor de China, un apodo tan poético como escalofriante, que refleja siglos de sufrimiento y respeto por su poder. A medida que el crecimiento urbano presionaba por una mejor conectividad, las autoridades debieron enfrentar una decisión trascendental: construir un nuevo puente sobre el río o atreverse a horadar sus profundidades. A simple vista, levantar otra estructura sobre la superficie parecía una solución obvia y económica. Sin embargo, esta alternativa implicaba riesgos considerables: exposición a inundaciones, mantenimiento constante y el impacto visual y ambiental que un nuevo puente conlleva. El túnel, en cambio, ofrecía una promesa distinta: seguridad bajo el lecho fluvial, menor exposición a las inclemencias del clima y la posibilidad de operar incluso durante desastres naturales. A ojos de muchos, era una apuesta arriesgada. Para los planificadores chinos, era la única lógica. ¿Pero qué implica realmente abrir un túnel bajo un río tan volátil como el amarillo? La respuesta requiere remontarse a décadas de innovación tecnológica y al uso de maquinaria de última generación. El proyecto no solo tenía la misión de conectar el norte y el sur de Jinan, también debía demostrar que China era capaz de superar cualquier desafío geotécnico con inteligencia, rapidez y precisión. Lo que antes parecía imposible, ahora era parte de una visión futurista de conectividad urbana. Características del túnel Huanggang. ¿Qué se necesita para que una estructura bajo tierra no solo sea funcional, sino también una obra maestra de la ingeniería moderna? La respuesta comienza con una visión ambiciosa y termina en cifras que impresionan a cualquier observador. El túnel Huanggang de Jinan, construido bajo el impredecible río amarillo, no es únicamente un conducto subterráneo. Es un emblema de lo que la tecnología humana puede lograr frente a desafíos naturales históricos. Con un diámetro de 17 metros y una longitud de 3 kilómetros con 600 metros, esta estructura redefine lo que significa construir bajo presión, tanto literal como simbólicamente. La dimensión del túnel no es un capricho ni una exageración innecesaria. Cada uno de esos 17 metros de ancho permite integrar dos niveles completos de tráfico que se desplazan en sentidos opuestos. Es decir, por debajo del lecho fluvial de uno de los ríos más temidos de China, los vehículos podrán circular en 6 carriles de ida y 6 carriles de vuelta, sin interferencias, sin congestiones y con una fluidez que hasta hace poco era solo una aspiración urbana. El límite de velocidad dentro de este coloso subterráneo se ha establecido en 60 kilómetros por hora, una cifra cuidadosamente calibrada para garantizar tanto la eficiencia del tránsito como la seguridad de quienes lo utilicen. Pero esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Cómo se logra una estructura que combine dimensiones colosales con funcionalidad sin fallos? El secreto está en su diseño de doble plataforma,
una estrategia que permite dividir el flujo vehicular en niveles verticales. Esto no solo maximiza el uso del espacio excavado, sino que reduce significativamente el riesgo de colisiones o interferencias operativas, un avance crucial para ciudades con una densidad urbana creciente como Jinan. Además, este diseño actúa como un amortiguador natural ante movimientos sísmicos menores, algo imprescindible considerando la vulnerabilidad geológica de ciertas regiones de China. Por otro lado, el túnel no opera en aislamiento. Se ha integrado de manera estratégica a la red vial de Jinan, permitiendo conexiones directas con las principales arterias viales de la ciudad. Esta integración es clave para distribuir el tráfico de manera uniforme y evitar que el túnel se convierta en un cuello de botella. Lo más interesante es que su diseño contempla incluso el crecimiento urbano futuro, lo cual revela una planificación de largo plazo, pocas veces vista en obras públicas de esta magnitud. Aquí no se trató solo de resolver un problema inmediato, sino de anticipar necesidades que aún no existen. Según datos del China Railway Construction Corporation, el túnel Huanggang es el primer túnel fluvial en la historia de China, construido con doble plataforma para tráfico bidireccional de 6 carriles por nivel. Esto lo convierte en el túnel con mayor capacidad vial subacuática jamás construido en el país. Tuneladora Shanghai, la protagonista de la excavación. ¿Cómo se enfrenta un país a la titánica tarea de excavar bajo uno de los ríos más temidos del planeta sin comprometer la seguridad ni la eficiencia? La respuesta no está en la fuerza bruta ni en la simple perseverancia humana. Está en una máquina colosal que parece salida de la ciencia ficción, la tuneladora Shanghai. Esta monstruosa obra de ingeniería no solo fue la herramienta principal en la construcción del túnel Huanggang, sino que se convirtió en la protagonista indiscutible de una hazaña que captó la atención del mundo entero. Imagina un edificio de 5 pisos sobre ruedas, con un cuerpo blindado que se extiende como una serpiente metálica y un rostro giratorio capaz de morder la tierra con una precisión quirúrgica. Eso, en esencia, es la Shanghai. Esta tuneladora fue diseñada con un objetivo claro: atravesar el lecho fluvial del río Amarillo a una velocidad y profundidad jamás intentadas por maquinaria similar en la región. Su peso es equivalente al de 500 elefantes adultos, lo cual no solo da una idea de su tamaño, sino también de la robustez necesaria para resistir las presiones subterráneas de semejante entorno. Sin embargo, su tamaño no es su único mérito. La longitud total de la tuneladora equivale a 16 autobuses colocados uno tras otro. Este cuerpo alargado y segmentado permite no solo la excavación, sino también el transporte de materiales, la ventilación, el monitoreo en tiempo real y hasta la acomodación de personal técnico en su interior. En otras palabras, es una ciudad subterránea móvil, operando de forma continua mientras avanza lenta pero incansablemente hacia su meta. El cabezal de corte es otro punto de admiración. Con un diámetro de 17,5 metros, es una de las piezas rotatorias más grandes del mundo en una tuneladora. Está equipada con múltiples discos de corte que trituran roca, limo y arcilla en cuestión de segundos, permitiendo avanzar con una eficiencia sin precedentes. Este cabezal, además, puede ser inspeccionado desde el interior gracias a una cámara telescópica incorporada, lo que significa que los operarios pueden supervisar cada detalle sin detener el funcionamiento ni comprometer la seguridad. Esto nos lleva a una cuestión aún más impactante: la velocidad. Mientras muchas tuneladoras del mundo avanzan apenas unos metros al día, la Shanghai fue capaz de atravesar entre 15 y 18 metros de lecho fluvial cada jornada. Este ritmo, considerando su tamaño y el entorno hostil en el que trabajaba, representa un récord mundial. No se trataba de perforar una colina o un terreno blando. Era el fondo de uno de los ríos más traicioneros y turbios de Asia, con riesgos de filtraciones, presiones cambiantes y sismos menores constantes. Además, la máquina estaba equipada con un sistema de escudo presurizado que protegía tanto a la estructura como al equipo humano a bordo. Este sistema equilibraba la presión interna con la externa, evitando colapsos o filtraciones repentinas. Incluso podía sellar automáticamente ciertas secciones del túnel si detectaba una variación crítica, convirtiéndola en una de las tuneladoras más seguras jamás fabricadas. Récord de construcción submarina. ¿Cómo es posible que una obra de ingeniería, que en otras partes del mundo tomaría años o incluso décadas,
se complete en poco más de 3 meses. Este es uno de los grandes misterios que rodean la construcción del tramo submarino del túnel Huanggang en la ciudad de Jinan. No se trata de una exageración ni de una jugada de marketing. Es un hecho documentado y verificado por expertos internacionales. 3 kilómetros de túnel excavados bajo el turbulento río Amarillo fueron terminados en apenas 110 días. Y lo más impresionante es que este logro no fue producto de la suerte, sino de una planificación meticulosa, una maquinaria de vanguardia y una ejecución disciplinada que raya en lo sobrehumano. El tramo submarino del túnel no era cualquier segmento del proyecto. Era el más complejo, el más arriesgado y también el más simbólico. Atravesar el lecho de un río tan peligroso como el Amarillo requería mucho más que tecnología. Exigía decisión política, confianza técnica y una estrategia que no admitiera fallos. Aquí es donde la tuneladora Shanghe, hermana de la ya famosa Shanghai, entró en escena con una misión clara y un cronograma que, en otro contexto, habría parecido absurdo. La velocidad de excavación de la Shanghe alcanzó entre 15 y 18 metros diarios, una cifra extraordinaria para una máquina de su tamaño. Esta capacidad le permitió cubrir el tramo total de 3.000 metros en tan solo poco más de 3 meses, trabajando sin interrupción, día y noche, sin pausas ni desviaciones. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Cómo lograron mantener esa continuidad sin sufrir complicaciones mayores? La respuesta radica en la filosofía operativa del proyecto. En lugar de adoptar el enfoque convencional de avanzar por etapas, interrumpir para inspecciones y retomar días después, los ingenieros chinos optaron por una estrategia de excavación ininterrumpida, respaldada por equipos de mantenimiento que operaban desde el interior de la tuneladora. Esto permitía ajustes técnicos en tiempo real, sin necesidad de parar el avance ni evacuar al personal. Ventajas del uso de tuneladoras sobre técnicas tradicionales. ¿Puede una máquina cambiar por completo la manera en que concebimos las infraestructuras modernas? La respuesta es sí, y el ejemplo más claro está en las profundidades del suelo, donde las tuneladoras han reemplazado técnicas centenarias con una eficiencia casi sobrehumana. La evolución de los sistemas de excavación ha sido, sin duda, una de las transformaciones más impactantes en el mundo de la ingeniería civil, y la construcción del túnel Huanggang en Jinan es el mejor testimonio de esa revolución silenciosa. Durante siglos, la humanidad cavó túneles mediante métodos que hoy parecerían primitivos. Perforación manual, uso de dinamita, martillos neumáticos y palas que enfrentaban capas de roca y tierra a un ritmo extenuante. Estas técnicas, aunque útiles en su tiempo, estaban llenas de riesgos. Derrumbes inesperados, acumulación de gases tóxicos, filtraciones de agua incontrolables y, sobre todo, tiempos de ejecución absurdamente prolongados. Hoy, las tuneladoras modernas han dejado en el pasado ese paradigma, sustituyéndolo por uno que prioriza la precisión, la seguridad y la velocidad. Pero, ¿qué implica realmente esta transición? Comencemos por el concepto de continuidad. A diferencia de la perforación y voladura tradicional, donde el proceso se detiene tras cada ciclo de explosión para retirar los escombros y revisar el avance, una tuneladora puede excavar de forma ininterrumpida durante días, semanas o incluso meses. Esta capacidad de operación continua no solo reduce los tiempos totales de obra, sino que minimiza los riesgos asociados con las pausas, colapsos parciales, infiltraciones o incluso errores humanos. La máquina avanza con una precisión controlada por sensores, datos en tiempo real y un equipo técnico que supervisa cada paso sin necesidad de detener la operación. Esto nos lleva a una cuestión clave: la seguridad del personal. En un entorno subterráneo, la vida de los trabajadores depende de la estabilidad del entorno y de la respuesta ante emergencias. Las tuneladoras modernas cuentan con habitáculos presurizados, sistemas de ventilación automática, salidas de emergencia internas y cámaras de monitoreo que permiten observar cada centímetro del frente de excavación. A diferencia de los métodos tradicionales, donde los operarios están expuestos directamente a los materiales inestables, la máquina actúa como un escudo protector, creando una burbuja segura desde donde se controla todo. Tecnología de escudo y revestimiento en tiempo real. ¿Puede una máquina construir un túnel y, al mismo tiempo, protegerlo desde dentro como si envolviera una arteria subterránea en una armadura viva?
La respuesta se encuentra en la tecnología de escudo y revestimiento en tiempo real, un sistema que ha transformado por completo la forma en que el ser humano excava bajo tierra. En el caso del túnel Huanggang, esta tecnología no solo fue esencial, sino también la clave para lograr la combinación perfecta entre velocidad, seguridad y durabilidad. Mientras que en el pasado excavar un túnel requería etapas claramente separadas. Primero la perforación, luego la limpieza, y más tarde el refuerzo estructural. Las tuneladoras modernas realizan todo esto al mismo tiempo. A medida que avanzan, recubren el interior con segmentos de concreto que se ensamblan como piezas de un rompecabezas gigante. Este sistema de escudo no solo acelera la construcción, sino que también protege el túnel de colapsos, filtraciones de agua o desplazamientos del suelo. Esto nos lleva a una reflexión necesaria. ¿Qué tan importante es el revestimiento en un entorno como el del río Amarillo? Estamos hablando de un lecho fluvial inestable, con una mezcla de limo, arcilla y sedimentos sueltos que cambian de densidad y presión a cada metro. Si no se refuerza el túnel inmediatamente después de excavar, el terreno puede ceder, arrastrando consigo miles de toneladas de agua y destruyendo la obra. Por eso, el revestimiento automático se convierte en un escudo que salva tanto la infraestructura como la vida de quienes trabajan en su interior. El mecanismo funciona con una precisión coreografiada. A medida que el cabezal de corte avanza y excava, una serie de brazos robóticos colocan los segmentos prefabricados de concreto en el perímetro interior del túnel. Estos segmentos encajan entre sí con un sistema de anclaje hidráulico que garantiza su estabilidad desde el primer segundo. El sellado se realiza simultáneamente con resinas impermeables que previenen filtraciones, creando una capa hermética y sólida que actúa como un cascarón protector. Pero eso no es todo. La tuneladora está equipada con sensores de presión, humedad, temperatura y desplazamiento geológico que le permiten evaluar en tiempo real la respuesta del terreno al proceso de excavación. Si algún parámetro se sale de lo normal, el sistema puede reducir la velocidad, detenerse o reforzar la estructura adicionalmente sin que sea necesario evacuar al personal ni detener completamente la obra. Esta inteligencia integrada convierte a la máquina en una especie de organismo vivo, capaz de adaptarse al entorno minuto a minuto. Sistema de cinta transportadora y reutilización del material excavado. ¿Puede el residuo convertirse en recurso? En la construcción tradicional, los millones de toneladas de tierra removidas durante la excavación eran tratados como desechos, se acumulaban en vertederos, eran transportados con dificultad o simplemente se dejaban apilados, sin propósito. Sin embargo, en la era de la ingeniería inteligente, cada metro cúbico de suelo extraído puede convertirse en parte activa del proyecto o beneficiar a su entorno. Esa es precisamente la filosofía detrás del sistema de cinta transportadora implementado en la tuneladora del túnel Huanggang, una solución que combina eficiencia operativa con conciencia ambiental. La tuneladora no se limita a abrir camino. A medida que sus discos cortan y pulverizan el terreno, ese material debe ser gestionado de forma inmediata. Si se acumula, podría obstruir el sistema, aumentar la presión en el cabezal de corte o incluso provocar un colapso interno. Para evitarlo, la máquina está equipada con un sistema de cinta transportadora que se extiende a lo largo de toda su longitud, desde el frente de excavación hasta el extremo posterior. Como una vena artificial, esta cinta mueve continuamente el material hacia la salida del túnel, donde es clasificado y procesado. Este proceso automatizado es fundamental por varias razones. En primer lugar, permite mantener un flujo constante de trabajo sin interrupciones. A diferencia de los sistemas tradicionales que dependían de camiones o vagones internos, la cinta actúa como una línea de ensamblaje subterránea, permitiendo que la tuneladora avance sin detenerse a esperar que se retire el material. Esto optimiza los tiempos de ejecución, reduce la necesidad de mano de obra adicional y evita la acumulación de residuos peligrosos. Pero esto nos lleva a un aspecto aún más interesante, la reutilización del material excavado. En lugar de desecharlo, gran parte del sedimento extraído del túnel Huanggang fue sometido a un proceso de selección granulométrica. El material con consistencia adecuada fue destinado a obras de relleno urbano, mientras que otras fracciones se emplearon en la fabricación de bloques de concreto, bases para carreteras y hasta en la creación de espacios verdes artificiales. De esta manera, lo que antes era visto como un estorbo se transformó en una oportunidad.
Cámara telescópica en el cabezal de corte. ¿Y si la clave para mantener una máquina colosal en movimiento no fuera detenerla para examinarla, sino observar su corazón mientras sigue trabajando? Esa es precisamente la lógica que inspiró la inclusión de una cámara telescópica en el cabezal de corte de la tuneladora Chang'e, utilizada para excavar el túnel Huanggang. En el mundo de la ingeniería subterránea, cada segunda cuenta, y poder realizar inspecciones sin interrumpir el avance marca una diferencia tan grande como el propio túnel bajo el río Amarillo. El cabezal de corte es, sin duda, una de las piezas más críticas de una tuneladora. Es allí donde se produce el contacto directo entre la máquina y el terreno. Equipado con discos de acero de alta resistencia, este componente gira a gran velocidad triturando tierra, arcilla, roca o cualquier obstáculo natural que se cruce en el camino. Sin embargo, como cualquier herramienta sometida a fricción constante, sufre desgaste, fatiga mecánica e incluso puede dañarse por contacto con objetos imprevistos. En un contexto convencional, esto requeriría parar toda la operación, acceder al frente del cabezal, inspeccionar el daño y actuar en consecuencia. Pero en el caso del túnel Huanggang, se optó por una alternativa mucho más sofisticada. La cámara telescópica se diseñó para extenderse desde el cuerpo de la tuneladora hasta el interior del cabezal de corte, permitiendo una vista completa, en alta resolución, de cada uno de los discos, tornillos, ranuras y uniones. Es, en esencia, el equivalente a un endoscopio industrial, pero adaptado a un entorno donde la presión es extrema, la visibilidad es nula y los residuos son constantes. Su estructura está sellada herméticamente, con iluminación propia y protección contra el lodo, la humedad y las vibraciones. Este sistema de monitoreo tiene implicaciones profundas en la eficiencia del proyecto. Gracias a él, los operadores pueden identificar señales tempranas de desgaste, pequeñas fisuras o movimientos anómalos en las piezas del cabezal. Estas advertencias visuales permiten tomar decisiones inmediatas, ajustar la velocidad de giro, redistribuir la fuerza de corte o activar los sistemas de mantenimiento integrados que limpian, lubrican o reemplazan componentes sin necesidad de detener toda la excavación. En otras palabras, se logra una supervisión en tiempo real que antes era impensable. Costo de las tuneladoras. ¿Puede una sola máquina costar lo mismo que una pequeña ciudad? La respuesta no solo es afirmativa, sino que está justificada cuando se trata de una tuneladora de última generación. En el mundo de la construcción subterránea, estos colosos de acero no son simples herramientas. Son ecosistemas tecnológicos completos que integran potencia, precisión, seguridad y automatización en un solo cuerpo. En el caso del túnel Huanggang, la adquisición de una tuneladora como la Chang'e no fue simplemente un gasto monumental, sino una inversión estratégica cuidadosamente calculada. Y para entenderlo, hay que adentrarse en el universo económico que rodea a estas máquinas. Las tuneladoras modernas pueden costar desde 5 millones hasta más de 30 millones de dólares, dependiendo de su tamaño, complejidad, entorno operativo y tecnología integrada. Este abanico de precios puede parecer amplio, pero tiene una lógica sólida. Las versiones más pequeñas, diseñadas para suelos blandos o proyectos urbanos menores, requieren menos blindaje, una potencia de corte más moderada y una configuración relativamente simple. En cambio, las tuneladoras destinadas a atravesar ríos, montañas o formaciones rocosas complejas, como la utilizada en Jinan, están equipadas con escudos presurizados, cabezales de corte intercambiables, cámaras de vigilancia interna, sistemas de autorreparación, módulos de emergencia y controladores por inteligencia artificial. Esto nos lleva a una cuestión crucial. ¿Por qué gastar decenas de millones en una sola máquina? La respuesta se divide en 3 factores esenciales: tiempo, seguridad y durabilidad. En primer lugar, la velocidad con la que una tuneladora avanza puede significar una diferencia de años en la entrega de un proyecto. El túnel Huanggang, por ejemplo, fue completado en poco más de 110 días gracias a que su maquinaria era capaz de excavar entre 15 y 18 metros por jornada. Este ritmo, impensable hace solo una década, redujo drásticamente los costos operativos en personal, energía, vigilancia, logística y mantenimiento. En segundo lugar, está la seguridad. Las tuneladoras están diseñadas para proteger tanto a la estructura que excavan como a los trabajadores que las operan. La inversión en sistemas de monitoreo, ventilación
presión equilibrada, sensores de filtración y sistemas de evacuación no es opcional. Es lo que permite que estos proyectos se realicen sin incidentes graves. Y en una obra de esta magnitud, un solo error podría costar mucho más que la propia máquina. La tuneladora Twin Munchak Lapcock. Es posible que una sola máquina represente el pináculo de la ingeniería moderna, superando en escala, complejidad y precisión a cualquier otra construida antes. La respuesta cobra forma en la figura colosal de la tuneladora Twin Munchak Lapcock, considerada la más grande del mundo. Su participación en el desarrollo de un túnel de 5 kilómetros hasta el Aeropuerto Internacional de Hong Kong no solo revolucionó la movilidad regional, sino que también demostró que la tecnología de excavación había alcanzado un nivel comparable al de la ingeniería aeroespacial. Con un diámetro de 17,7 metros, la Twin Munchak Lapcock no es simplemente una tuneladora. Es una estructura de 6 pisos de altura, capaz de operar bajo el lecho marino a más de 30 metros de profundidad. Diseñada por la misma empresa china responsable de la Chang'e, esta máquina fue concebida específicamente para atravesar sedimentos marinos y zonas de alta presión sin comprometer la integridad del proyecto ni la seguridad de los trabajadores. Su tamaño la convirtió en una auténtica fortaleza móvil subterránea. La misión de esta tuneladora era abrir un nuevo acceso directo desde la ciudad hasta el aeropuerto, reduciendo el tiempo de traslado de más de 40 minutos a apenas 10. Para lograrlo, debía excavar a través de condiciones geológicas sumamente variables, desde lodo compactado hasta roca fragmentada y tramos de limo con alto contenido de agua salada. Pero lo que realmente convirtió a la Twin Munchak Lapcock en una leyenda fue su capacidad para operar sin interrupciones gracias a sus sistemas automatizados de mantenimiento. Tuneladora Bertha. ¿Y si la máquina más avanzada del mundo fuera también víctima de una debilidad humana invisible? La historia de la tuneladora Bertha, que en su momento fue anunciada como la más grande del planeta, es un claro recordatorio de que incluso la tecnología más ambiciosa puede verse detenida por un error imprevisto. Esta gigantesca máquina, bautizada en honor a Bertha Knight Landes, fue diseñada para excavar un túnel de casi 3 kilómetros bajo el centro de esa ciudad estadounidense, con el objetivo de sustituir la antigua autopista Alaskan Way. Pero su viaje no fue tan recto como se esperaba. Con un diámetro de 17,4 metros y un peso superior a las 16.000 toneladas, Bertha era una verdadera bestia de acero y circuitos. Construida en Japón y enviada por partes a Estados Unidos, su ensamblaje en Seattle tardó más de un año. Una vez iniciada su marcha, se esperaba que atravesara el subsuelo de la ciudad a una velocidad de 10 metros por día, permitiendo completar la obra en menos de 2 años. Sin embargo, la historia tomó un giro abrupto apenas después de recorrer poco más de 300 metros. Un día, sin previo aviso, la tuneladora se detuvo. La rotación del cabezal de corte se hizo más lenta, las vibraciones se intensificaron y luego todo el sistema colapsó. Al principio, los ingenieros pensaron que se trataba de una falla menor. Pero al examinar los datos, descubrieron que Bertha había chocado con un objeto metálico enterrado en el camino. Una vieja tubería de acero, olvidada bajo tierra desde hacía décadas. Este fragmento, aparentemente insignificante, provocó daños severos en el sistema de cuchillas del cabezal y forzó a detener el avance de la máquina. Una vez allí, los ingenieros reemplazaron las cuchillas, reforzaron los componentes dañados y realizaron un mantenimiento exhaustivo. El proceso de reparación se prolongó durante 2 años. Durante ese tiempo, el proyecto estuvo paralizado, generando retrasos, sobrecostos y fuertes críticas públicas. El costo adicional se estimó en más de $200 millones, lo que duplicó el presupuesto original. Tuneladora Santa Lucía. ¿Puede una máquina desafiar a una cordillera entera sin hacer estallar una sola roca? La respuesta emerge con fuerza en el relato de la tuneladora Santa Lucía, una de las más imponentes jamás utilizadas en Europa. Su campo de batalla fue el Túnel de los Apeninos, una obra clave para conectar las ciudades italianas de Bolonia y Florencia a través de la autopista A1, también conocida como la Autostrada del Sole. En este escenario montañoso, donde durante décadas el tránsito pesado serpenteaba por rutas angostas y propensas a deslizamientos, la Santa Lucía llegó para abrir un nuevo camino con eficiencia, silencio y precisión. Con un diámetro de 16 metros, esta tuneladora fue durante mucho tiempo la más grande de Europa.
Su diseño fue pensado especialmente para enfrentar el subsuelo rocoso de la cordillera Apenina, una formación geológica compuesta por capas irregulares de marga, caliza, arcilla y arenisca. Cada tipo de roca exigía una respuesta distinta, pero la Santa Lucía no se limitaba a cortar. Analizaba el terreno, lo interpretaba y se adaptaba a él en tiempo real. Su cabezal giratorio, equipado con decenas de discos de corte, se desplazaba como una criatura consciente, ajustando su fuerza y velocidad según la dureza del material que encontraba. Esto nos lleva a una cuestión fascinante. ¿Cómo logra una tuneladora mantener la estabilidad de una montaña mientras avanza por dentro de ella? La respuesta está en su tecnología de escudo presurizado y en su sistema de revestimiento simultáneo. A medida que la Santa Lucía perforaba, instalaba a la vez anillos de concreto prefabricado que reforzaban las paredes del túnel y evitaban cualquier tipo de colapso. Esta doble acción reducía drásticamente los tiempos de construcción y, lo que es aún más importante, eliminaba el uso de explosivos. De este modo, se protegía tanto el entorno natural como las comunidades cercanas. Según datos publicados por Autostrade per l'Italia, la tuneladora Santa Lucía excavó los 8 kilómetros del túnel en menos de 20 meses, manteniendo un ritmo promedio de 13 metros por día, y logró reducir en más del 30% la congestión entre Bolonia y Florencia tras la apertura del nuevo trazado en el año 2018.